Bueno, hermanos, gloria a Dios, gloria al Señor, porque el Señor es grande y poderoso. Esta mañana, ¿cuántos han venido a ver el milagro del Señor en sus vidas? ¿Cuántos están seguros que el Señor va a obrar esta mañana en sus vidas? Amén, Él es grande y poderoso. Vamos a pararnos y vamos a orar. ¿Cuántos trajeron la Biblia? ¿Cuántos trajeron la espada de la verdad? Levántala en sus manos, levántala en su mano derecha, hermano. Porque la palabra tiene que hablar a nuestro espíritu. Porque la palabra es una espada de doble filo que penetra y corta los tuétanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir: Padre nuestro, esta mañana, Señor, estoy en este lugar, Señor, para darte la honra y la gloria. Y para escuchar, Señor, lo que tú tienes para mí, Señor. Este libro, Señor, que tengo en mis manos, Señor, creo fielmente que es inspirado por ti y no es voluntad de ningún hombre. Háblame, Señor, a través de este libro. Quiero ser, Señor, lo que este libro diga que yo sea, Señor. Quiero hacer, Señor, lo que este libro diga que yo haga. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, toque nuestros corazones esta mañana, Señor, porque esta mañana hay victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, Padre. Yo te pido, Señor, que te muevas a través de tu Espíritu Santo, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Y en el nombre de Jesús, como tu palabra dice, que todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Atamos en este momento, Señor, todo principado, toda potestad, en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor, danos el denuedo para predicar tu palabra, Señor. Y mientras yo predico, Señor, manifiéstate con diferentes milagros, prodigios y sanidades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, y abran su Biblia en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 7. El tema de esta mañana se llama ¿cómo esperar en Dios? Muchas personas creen en Dios. Y diría que si estamos aquí esta mañana es porque creemos en Dios. Pero uno de los problemas más serios y más difíciles del ser humano no es creer en Dios, sino creerle a Dios. O sea, muchas veces nosotros pedimos que Dios nos conteste en oración una necesidad, un problema que estamos pasando y queremos la respuesta para mañana y si es posible hoy mismo. Pero muchas veces Dios tiene que tomar un tiempo para esa respuesta. Y es lo que nos cuesta entender. Entonces esta mañana vamos a aprender a cómo esperar en Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 7, hay un pasaje muy interesante. Están todos conmigo. Yo voy a leer la versión internacional. Va a diferir un poquito de la versión que ustedes tienen. La versión internacional dice de esta manera, en el verso 1, Eliseo contestó: oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. El ayudante personal del rey, creo que en la versión de ustedes dice el príncipe y en otras el comandante personal del rey, replicó: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Pues lo verás con tus propios ojos, le contestó Eliseo, pero no llegarás a comerlo. El background de este pedacito que acabamos de leer, esto ocurrió 850 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Habían dos reinados para entonces en Israel, el reinado de Judá y el de Samaria. Esta es la parte de Samaria. Samaria era muy atacada por los sirios. Y ya Dios había librado, no una, sino que muchas veces a Samaria, al rey de Samaria,
del ataque de los sirios. Y lo había hecho a través del profeta Eliseo. Si usted lee en los 2 capítulos anteriores, incluso menciona partes en que el rey de Siria, muy preocupado que siempre donde él iba a atacar, ya los samaritanos ya sabían dónde iba a llegar el pueblo de Dios. Y esto se lo había revelado Dios al profeta Eliseo. Entonces el profeta Eliseo le daba las estrategias al rey cuando venía a Samaria para que ellos se defendieran. Fue tal que el rey de Siria decide también aniquilar a Josué, porque él era el que estaba revelando todo. Pero Dios protege al profeta, protege al ungido de él, lo guarda, manda un ejército, ciega al ejército de Siria y sigue guardando al pueblo de Dios. En uno de los ataques, y este es de los últimos ataques que hace Siria contra Samaria, se junta todo el ejército de Siria para atacar a Samaria. Pero la estrategia que deciden hacer es rodearlo, sitiarlo. Y por mucho tiempo. Y la estrategia era para que no entrara ni saliera gente de Samaria. Y esto iba a provocar una gran hambruna dentro de Samaria. Dice de que fue tanta la hambruna que los alimentos más baratos llegaron a ser sumamente carísimos. Fue tanta la escasez que hasta cuenta una historia de que mataron a un niño y se lo comieron. Había una gran hambruna. Todo porque los tenía cercado el enemigo. Y se habían llenado de miedo. Muchas veces en nuestras vidas el enemigo levanta un cerco alrededor de nosotros. Que la oportunidad y Dios abre la ventana, pero el miedo no nos deja ver que tenemos que salir y que afuera está lo que Dios quiere bendecirnos. Pero el miedo que tenemos es más grande que la fe que tenemos en el Señor. Y es justamente lo que estaba pasando con el pueblo de Dios. Pero Dios le dio una profecía a su pueblo y le dijo: mañana yo voy a abrir las ventanas del cielo. Y el pueblo no creyó. Y mire a continuación qué es lo que el Señor hizo. En el verso 3 dice: ese día 4 hombres que padecían de lepra se hallaban a la entrada de la ciudad. ¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?, se dijeron unos a otros. No ganamos nada con entrar en la ciudad. Ahí nos moriremos de hambre con todos los demás. Si regresaban a Samaria se iban a morir de hambre, habría una gran hambruna. Por si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos pues al campamento de los sirios para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, de todas maneras siempre vamos a morir. O sea, estos no tenían salida. Y ellos dijeron: pues la única salida es que vayamos allí sí hay comida. Aunque sean nuestros enemigos, si nos matan, pues ni modo, siempre vamos a morir, decía. Verso 5. Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento sirio, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los sirios, haciéndoles oír el ruido de los carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos. Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer y, abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos, dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de la campaña después de comer y beber. Se llevaron de allí la plata, oro y ropa y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron y entraron a la otra tienda y también allí tomaron varios objetos y los escondieron. Y los leprosos fueron los primeros que comieron y se llenaron los bolsillos y todo. Luego dice en el verso 9: entonces se dijeron unos a otros: esto no es bien, hoy es un día de buenas noticias y nos las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso. Fíjese qué curioso, hermano. Los leprosos llegaron al campamento de los sirios,
encontraron alimentos y no solamente eso, encontraron oro, plata. Y lo guardaron, pero luego ellos recapacitaron y dijeron, si guardamos esto vamos a ser encontrados culpables. ¿Sabe por qué ellos meditaron que iban a ser encontrados culpables? Porque la lepra era un símbolo de pecado, un signo de pecado. Y ellos sabían que estaban como estaban, producto del pecado. Y lo único que te puede salir de donde estás es que reconozcas de dónde estás y te arrepientas. Entonces ellos dijeron, bueno, nadie se ha dado cuenta si todos están encerrados allá. Aquí nos vamos a hacer ricos y ni cuenta se van a dar, pero ¿de qué les servía si tarde o temprano iban a morir de la lepra? Y dijeron, no, pero hay un Dios que sí nos está viendo, entonces arrepintámonos. Es mejor que vayamos y le digamos al rey. Y fue justamente lo que hicieron. Verso 10. Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Le dijeron, fuimos al campamento de los sirios y ya no había nadie allí. Solo se oían los caballos y asnos que estaban atados. Y las tiendas las dejaron tal como estaban. Amén. Hermanos, hay una lección muy grande en este pasaje. Y es que cuando Dios da una palabra, hermanos, cuando Dios da una profecía en nuestras vidas, la palabra, si viene de Dios, se va a cumplir. Aunque usted lo crea o no lo crea, la palabra de Dios se va a cumplir, tarde o temprano. Uno de los problemas es que no entendemos que muchas veces Dios da la palabra, pero la palabra necesita tomar un proceso bíblicamente que se llama tiempo. Toda palabra que viene de Dios necesita un tiempo para que eso ocurra. Un ejemplo grande es cuando nuestro Señor Jesús estaba en la boda de Canaán y llegó la Virgen María para decirle que convirtiera el agua en vino. ¿Y qué fue lo que le contestó el Señor Jesús a su madre? ¿Qué te pasa conmigo, mujer? No ha llegado aún mi hora. ¿Por qué? Porque Dios, cuando da una palabra, Él tiene predestinado el tiempo para que esa palabra se cumpla. Y Dios tenía predestinado el momento y el tiempo cuando muriera nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Si Dios ya te dio una palabra en tu vida, hermano, únicamente créela y camina hacia esa palabra. Aunque tú no veas que hay salida, aunque tú veas que no cambia nada y que en lugar de mejorar están empeorando las cosas, así como estaba pasando en la ciudad de Samaria, créela, porque un día va a llegar la hora para que la palabra del Señor se va a cumplir, porque Él es fiel y verdadero y el Señor nunca nos miente. Dios ocupa el tiempo, hermanos, para probar nuestro corazón, si realmente nosotros le hemos creído a Él o no le hemos creído. Pero durante este proceso hay algo que nos ataca y ese ataque se llama miedo. El arma más grande que usa Satanás contra los hijos de Dios es el miedo. Aunque nosotros sabemos que la victoria es de nosotros y que está cerca, el miedo nos paraliza y no nos deja seguir avanzando. Y es donde nosotros nos llenamos de miedo y no podemos hacer lo que Dios nos está diciendo, aunque sabemos que solamente está ahí. Las oportunidades Dios las pone, nomás que no tienen portón eléctrico. Tenemos que caminar y abrirlas. Y el Señor va a abrir las ventanas del cielo para cada uno de nosotros. Un ejemplo en el Antiguo Testamento es el ejemplo de Elías. Dice que Elías, después de que se había echado a 800 y pico profetas falsos, había hecho llover fuego del cielo, los había matado con sus propias manos a estos profetas. Apenas una murmuración que llegó de Jezabel que se lo iba a acabar, le dio miedo. Le tuvo más miedo a una mujer que a 800 y pico profetas. Y se fue huyendo. El miedo nos detiene y no nos hace caminar hacia adelante. Hay tres cosas que hace el miedo en nuestras vidas. El miedo nos paraliza. O sea, el miedo nos vuelve improductivos e incapaces. El miedo nos frisa la mente, nos congela la mente. ¿Por qué? Porque cuando nos llenamos de miedo, nos llenamos de desesperación.
Y entonces tomamos las decisiones equivocadas y no las decisiones correctas. Y lo tercero que hace el miedo es que nos hace perder la esperanza y la confianza en Dios. Y nosotros lo que tenemos que estar garantizados es que si estamos con Dios y hemos creído en el Señor Jesucristo, todas las promesas que están en este libro son un sí para cada uno de nosotros. Recibimos las promesas de Dios y las tenemos que creer. Y únicamente tenemos que afirmarnos a ellos y creerlas que un día Dios va a abrir las puertas del cielo. Porque Dios está detrás de nosotros en cada situación. Dios está controlando cada movimiento de nosotros y sabe lo mejor para nosotros. Y lo declara la Escritura: los que aman a Dios, todas las cosas le obran para bien. Aunque usted sienta que lo que está pasando no está bien, si usted ama a Dios, lo que está pasando es para bien y no para mal. Tarde o temprano el Señor le va a mostrar que todo lo que había pasado tenía un propósito en su vida. Y es para que usted llegara a un mejor nivel, para que usted tuviera una vida diferente a la que estaba llevando. Pero si usted se llena de miedo, usted no va a ir por el camino que Dios quiere, sino por el camino que Satanás quiere. Y tarde o temprano se va a terminar apartando de Dios. Hay una historia de una mujer, una tenista muy famosa, que esta mujer hace muchos años, cuando ella estaba chiquita, tenía unos 5 o 6 años, cuando su madre murió en una silla donde un dentista, murió de un ataque al corazón. Cuando hicieron el diagnóstico, se dieron cuenta de que ella no había muerto ni por problemas con el doctor, con el dentista, ni siquiera por la anestesia. Simple y sencillamente le dio un ataque al corazón, porque ella tenía problemas en el corazón. Pero la tenista muy famosa creció toda su vida pensando en esta muerte de su madre. Entonces ella tenía un trauma en su vida, tenía un miedo insuperable en su vida, y era ir donde los dentistas. Para ella entrar a un dentista y sentarse en una silla de un dentista era pensar de que un día ella iba a morir igual como murió su madre, en la silla de un dentista. A los 30 años de edad fue imposible, un día tuvo que ir donde el dentista. Ella entra donde el dentista, se sentó en la silla y antes que le pusieran anestesia, sorprendentemente ella murió de un ataque al corazón. No padecía del corazón. ¿Qué le había hecho llegar a un ataque al corazón? El pánico, el producto del miedo insuperable que nunca ella podía haber enfrentar en sus vidas. Esto es justamente lo que estaba pasando alrededor de Samaria. Dios le había dado una promesa a su pueblo. Lo iba a proteger, le iba a proveer y nunca iba a dejar que le pasara nada. Pero el pueblo se llenó de pánico, se llenó de desesperación, se paralizó, no pudo hacer nada. El ejército no planificó cómo podían salir de allí, obtener comida y derrotar a los de Siria. Muchas veces así pasa en nuestras vidas. Es triste, pero es la verdad. El enemigo levanta un cerco alrededor de nuestras vidas que nos atemoriza y nos da pánico. Usted me puede decir: no, hermano, si yo soy valiente, yo me puedo ir caminando de aquí a la noche hasta allá al downtown y nadie me va a hacer nada. Yo no estoy hablando de ese valor, hermano. Yo estoy hablando a los miedos personales que usted tiene muchas veces en sus vidas. Un ejemplo, por ejemplo, muchos hermanos tienen miedo que no tienen papel y le tienen miedo a migración. Yo conozco hermanos que tienen más de 10 años de vivir acá y todos los días están pensando que migración está en la puerta de la entrada, esperándolos para llevárselos. Y el Señor les ha dicho: te he librado una vez y te voy a librar muchas veces más. Si estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Si Dios permitió que viniéramos de nuestros países para este país, es porque Dios tiene un propósito de nosotros en este país. Y si nosotros seguimos la voluntad de Dios, Dios nos va a guardar y nos va a proteger de cualquier situación. Si nosotros vivimos atemorizados por eso, cualquier situación nos va a demorar y nunca vamos a poder avanzar. Otra barrera que muchas veces tenemos en nuestras vidas es el idioma, el inglés. Y entonces cuando estamos, hermano, yo no puedo tener esa posición porque yo no hablo inglés. Pues hermano, póngase a estudiar. Existen tantos métodos ahora para que nosotros podamos estudiar y sigamos avanzando.
Hermano, pero es que a mí me cuesta estudiar. Hermano, si empezamos a poner pretextos y pretextos, esa barrera que está alrededor de nosotros nunca nos va a dejar avanzar. Orémosle al Señor, confiemos en el Señor y el Señor va a empezar a romper esas barreras y poder salir adelante. Porque no es por edades, sino porque Dios está con nosotros. No es porque no tengamos capacidades, es porque Dios está en nosotros. Y si Él está en nosotros, ya no somos nosotros, sino que la gracia de Dios en nosotros, que es más grande que nosotros mismos. El enemigo más grande que nosotros tenemos para salir de los miedos, hermano, somos nosotros mismos. Ese es el gigante más grande que nosotros tenemos que enfrentar en nuestras vidas. Pero mientras nosotros no sepamos de lo que somos capaces en Cristo Jesús, hermano, nos va a costar salir adelante en muchas cosas. Hay otra historia de un hombre que trabajaba en una carnicería. Y este hombre un día, ya tarde, se estaba limpiando uno de los freezers de la carnicería y accidentalmente se cerró el freezer. Y él quedó encerrado en el freezer. Nadie se dio cuenta, todo el mundo se fue. Al día siguiente que regresaron, y cuando abrieron el freezer se dieron cuenta que allí había quedado este hombre y estaba muerto. Pero lo más sorprendente de todo es que el freezer había estado apagado. Y lo que lo había llevado a que quedara muerto era el pánico de estar encerrado. Cuando vienen situaciones difíciles en nuestras vidas, hermano, es el enemigo quien nos quiere acorralar y quiere poner pánico a nuestras vidas. Y muchas veces el enemigo dice que, decía un predicador en mi país, le tenemos miedo al petate del muerto. Sí, nos quieren asustar con el petate del muerto. Y entonces nos llenamos con un miedo que ni siquiera va a ocurrir nada. Pero usted tiene más miedo de lo que verdaderamente va a pasar. Y ya media vez le vino eso, usted ya no tiene mente para otra cosa, más para lo que lo está amenazando. Cuando nosotros creemos en el Señor, decimos: Señor, tú tienes el control y el poder de cada situación. Y tú nos vas a sacar adelante, Señor. Porque tú eres quien nos da el valor a nosotros. Dice la palabra que el Señor nos ha dado un espíritu de valor y dominio propio. Porque el valor de Dios es lo que nos hace seguir adelante. Porque confiamos que Dios es más grande que lo que está contra nosotros. Él es más grande que nuestro problema. Él es más grande que nuestra barrera. Solamente Dios nos puede dar ese poder. Pero solamente que nosotros creamos que realmente Dios está en nosotros. Cada cosa que nosotros vamos, hermanos, pongámosela al Señor. Mire, yo hago esta prueba bien sencilla siempre en mi vida. A mí me toca muchas veces ir a la corte a hacer papeles, a sacar placas de vehículos que he vendido. Y yo me fijo cómo maltratan a la gente y todo. Es más, antes yo iba y siempre me rechazaban y me pegaban unas maltratadas. Y hoy siempre que voy, hermano, desde que entro a la corte, yo empiezo a orar y le digo: Señor, en tu nombre estoy en este lugar. Y tú vas a callarle la boca a todas estas mujeres, porque la mayoría son mujeres. En el nombre de Jesús, vas a hacer que estos papeles salgan. Y empiezo a orarle, hermano. Y rarísima vez me rechaza. Y cuando me lo rechazan amablemente, con una gran sonrisa, hasta las que eran enojadas hoy son contentas conmigo. ¿Quién ha hecho eso, hermanos? El Señor. O sea, en cada situación que usted se sienta amenazado, usted pídele al Señor dirección, que lo cubra y siga adelante, hermano. Que si usted sigue adelante, tenga en cuenta y caso que el Señor va detrás de usted, protegiéndolo. Y cualquier cosa que pase, el Señor lo está respaldando, porque Él está con nosotros. Hay tres cosas que nosotros tenemos que entender, hermano. Que nuestra única confianza es el Señor. Dice de que este pasaje dice que el rey, en la versión Reina Valera creo que dice su apoyo era en el príncipe. Hay otra versión dice que su confianza estaba en el comandante, el que mandó para que hablara con Eliseo. Yo no sé en dónde está tu confianza. Para muchas personas su confianza está en su trabajo. Y creen que si van a perder el trabajo pierden todo y se les derrumba todo. Muchas personas su confianza está en su esposo. Hay muchas madres, y yo lo he visto personalmente, que su confianza está en sus hijos. Yo quiero decirte que todo lo que nosotros tenemos, Dios nos lo ha dado.
y le pertenecen a Él. Nuestra confianza y nuestro apoyo únicamente está en un Dios vivo, grande y poderoso, que se llama Jehová, y Él es Jehová Jireh, es quien nos provee en todas nuestras necesidades. Hay tres cosas que quiero decirte esta mañana que tenemos que entender. Hay tres leyes que tenemos que entender que están operando y que son parte de nuestras vidas, y que si no las entendemos cuando estamos en desesperación, no los vamos a poder sobreponer y saber esperar en el momento que Dios va a contestar. La primera ley la encontramos en el verso 2 de este pasaje. Y dice, y esta se llama: lo que tú dices con tu boca tiene consecuencias. Cada palabra que sale de nuestra boca va a haber consecuencias, hermano. Miren el verso 2. Dice: el ayudante personal del rey replicó, o sea, respondió: no me digas, aunque si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podría suceder tal cosa. Fíjense lo que el comandante, el príncipe del rey, le estaba diciendo a Eliseo. O sea, le estaba respondiendo en una manera sarcástica y burlona. Y fíjese Eliseo cómo le contesta a este hombre: pues lo verás con tus propios ojos, le advirtió Eliseo, pero no llegarás a comerlo. ¿Producto de qué? De su incredulidad y de haberse burlado del Señor. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de burlarnos de las cosas del Señor. Si el Señor nos da una palabra, creámosla, porque el Señor es fiel y verdadero. Y aunque nos parezca imposible, aunque si no haces nada, no te va a venir. Hermano, no se burle. Si Dios ya le dio la palabra, Él va a hacer un milagro. Y Él va a hacer que ese milagro ocurra. Vamos a Proverbios capítulo 18. Proverbios capítulo 18. ¿Cuántos lo tienen? ¿Quién dijo amén? El hermano Efraín levanta la mano, pero no lo oí yo. Proverbio 18, verso 20, 21, dice, cada uno se sacia o se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Cuando nosotros decimos algo, cuando nosotros expresamos algo, debemos de entender que lo que nosotros estamos diciendo hay poder. O sea, la palabra es como que fuera una dinamita, hermano. Cuando usted está diciendo algo, va a haber una explosión de algo. Hay personas que dicen: prefiero que me peguen a que me digan algo. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. Fíjese, este comandante se burló de Dios. Y la consecuencia fue que él no pudo recibir lo que Dios iba a darle a su pueblo. Yo me recuerdo que cuando yo estaba pequeño, como de unos 5 o 6 años, mi papá tenía un grupo de amigos que todas las tardes llegaban a jugar dama allí al taller de mi papá. Y yo me recuerdo que llegaban unos señores ya ancianos y unos algo jóvenes. Y había un señor que le decían el teniente, que ya era un señor como de 70, 75 años. Le decían teniente porque él había sido un militar y se había retirado de teniente. Y él estaba otro amigo de mi papá que se llamaba don René, que era un electricista. Y me acuerdo que siempre don René le hacía burla al teniente. Y le decía: ay viejito, si usted ya va a parar las patas, le decía. Si usted ya va a morir, y a cada rato se burlaba de él. Mire, yo me acuerdo de las palabras de mi papá, porque murió antes don René, que es el anciano. Y me acuerdo que mi papá siempre decía: fíjate don René cómo las cosas de la vida, decía. Tanto que se burlaba del teniente, porque estaba anciano y ahí está vivito y coleando y él murió mejor. Hermano, lo que nosotros decimos sarcásticamente con nuestra boca tiene poder. No se burle, piense lo que va a decir, porque lo que usted está diciendo se le puede revertir. Hay poder en lo que sale de nuestra boca.
Mire, hay personas que yo me he fijado que todo el tiempo están hablando de enfermedades. No tienen otra palabra en su boca que las enfermedades. Y que me duele la cabeza, después que le duele el ojo, que le duele aquí. Hermano, cada vez que usted esté hablando de enfermedades, más enfermedades le van a llegar. ¿Por qué? Porque usted lo está dando la puerta abierta. Acuérdese que en la boca está la vida o la muerte. Hay un salmo muy bonito que a mí me gusta, que creo que es el Salmo 102, verso 5, que dice que Dios sacia nuestra boca para rejuvenecernos. Imagine que Dios ocupa la boca de nosotros para hacernos más bonitos. Nunca se me olvida cuando yo estaba estudiando aquí en Lackland Air Force Base, una maestra que siempre me decía, mire, siempre a usted cuando tenga hijas, entonces yo no tenía, como no tenía ya Mónica, dígale, usted es bien bonita. Y siempre dígale, y se va a dar cuenta que su hija se va a hacer bien bonita. Y es cierto, hermanos. Yo se lo dije a mi hija y es una muñeca preciosa. Mi chiquita, yo siempre le digo mamacita. Y le digo, ¿por qué te digo mamacita? Porque sos bien bonita, le digo. O sea, cuando usted lo dice, hermano, hay poder en lo que está diciendo. Usted está inyectando en la vida de sus hijos poder. Usted está inyectando influencia positiva y eso tarde o temprano va a tener su efecto. Pero si usted le dice, no, si no servís para nada, mira qué gorda estás, mira, hermano, se le va a terminar revertiendo a usted. Y si usted solo está hablando de enfermedades, más enfermedades va a tener. Mire, hermano, hay hermanos que yo conozco, hay hermanos que hasta un botiquín andan cargando ya listo, o sea, como que estuvieran esperando que la enfermedad viene, ni tienen esa enfermedad, pero por si acaso llega la enfermedad, ya están preparados para esa enfermedad. Hermano, dice que el que tiene el control del mañana solamente es Dios. Mi botiquín es el Señor, mi fe está en el Señor, en Él confío. Hay hermanos que todo el tiempo están hablando de la pobreza, que el Señor no me da trabajo, que no, mire, es que no, a mí no me sale nada, que donde voy nadie me quiere, es que mire, viera el jefe como, hermano, empiece a hablar positivamente. Gloria a Dios por el trabajo que tengo, ese trabajo que el Señor me, y si lo corren de un trabajo, el Señor sé que me tiene preparado un trabajo mejor, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor es poderoso, hermano. Gloria a Dios, un aplauso al Señor. Tenemos que entender, hermano, que nuestra boca es la piedra angular de nuestras vidas. Lo que nosotros estamos declarando con nuestra boca es lo que nosotros estamos haciendo. Mire, anteayer o ayer fue que oí un comentario yo de un hermano que yo hasta risa me dio, entra a mi oficina, estaba enfermo y yo me quedé ahí viéndolo. ¿verdad? Bueno, y cuando salió estaba un señor gordo allí, ¿verdad? Y le dice, mire, le dijo, yo ya me voy a morir, le dijo. Y suerte la suya que me conoció antes de morirme. Yo me quedo, si hay poder en mi boca, digo, gloria a Dios. Bueno, yo digo, reprendo la boca de este hermano porque lo amo y lo quiero mucho. Y yo sé que el Señor no va a dejar que se muera en el nombre de Jesús. Pero hasta que lo hagamos hasta por chiste, hermano, entendamos que lo que estamos diciendo con nuestra boca hay poder. Amén. Miren Josué capítulo 1, verso 8. Josué 1:8. Yo lo tengo un poco diferente a la versión de ustedes, pero aquí dice el verso 8. ¿Está conmigo? Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que está en él escrito. Así prosperarás. ¿Y qué? Y tendrás éxito. Fíjese, empieza este versículo diciendo, y su versión dice que ponga la palabra de Dios ¿en dónde? En la boca. ¿A dónde comienza la fe? En la boca. Usted puede decir, no, yo tengo fe en Dios, pero si usted nunca lee la palabra y nunca la dice ni declara la promesa de Dios en su vida, hermano, esa palabra nunca va a tener efecto en su vida.
Cuando yo tengo problemas y viene el enemigo a atacarme, yo digo, el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Él me protege y Él me defiende, porque Él es mi torre fuerte y Él es mi refugio. Hay un poder que empieza a entrar dentro de mí, que eso no lo puede detener nadie, que es Dios Todopoderoso que está conmigo. Hace poco yo recibí una carta de unos abogados y yo dije, Señor, tú peleas contra los que pelean contra mí. Tú me defiendes con escudo y espada, Señor, y haces retroceder a los que están maquinando contra mí. Y no solamente los retrocedes, sino se los humillas. Salmo 35. O sea, me apodero de la promesa del Señor, la recito y la medito. Cuando usted está diciendo la palabra de Dios, usted está meditando la palabra del Señor. Y usted está apoderándose de las promesas del Señor. Dijo el Señor Jesús que lo que contamina no es lo que entra por nuestra boca, sino que lo que sale de nuestra boca. O sea que lo que sale de nuestra boca tiene poder porque vuelve a entrar. Y si usted sale de su boca solo malas cosas y negativas, usted mismo se está contaminando. Hay muchas personas que cuando tienen un enemigo empiezan a hablar en contra de ellos. ¿Sabe quién más está haciendo daño? Es usted mismo. ¿Por qué? Porque usted mismo está arrastrando esa basura para usted mismo. Mejor, por eso dijo el Señor Jesús, bendigan a sus enemigos, porque son ustedes los que van a recibir las bendiciones. El Señor dice en su palabra que todo lo que atamos en la tierra será atado en el cielo. Cuando usted ata con su boca, hermano, en el nombre de Jesús, hay poder. Ate ese espíritu de pobreza y será atado en el cielo. Ate ese espíritu que está controlando su hogar y va a ser atado en el cielo. Hay poder en lo que decimos. La segunda, hermanos, vamos al Salmo capítulo 100. La segunda ley que tenemos que entender para saber esperar en el Señor. La primera dijimos que era que hay consecuencia en lo que decimos. O sea, por muy mal que sea la situación, no empiece a quejarse. Por eso es que el pueblo de Dios pasó 40 años en el desierto, porque se empezaron a quejar. Pero el Señor dice que empezamos a declarar palabra de bendición. Salmo capítulo 100, verso 3. Capítulo 100, verso 3. ¿Quién lo tiene? Amén. La segunda, esta es una ley bien clara, hermanos. Deje que Dios sea Dios. ¿Está entendiendo? Deje que Dios sea Dios. Mire lo que dice el Salmo 100, verso 3. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Somos ovejas de sus prados. Mire, las personas más agradables y más útiles son las que dejan que Dios controle el universo. Uno de los problemas que nosotros tenemos es que cuando nuestro hijo tiene problemas, nosotros queremos resolverle el problema a nuestros hijos. Y usted no sabe si Dios ha permitido este problema en la vida de su hijo para tocar el corazón de él. Y usted no va a poder hacer nada si Dios ha permitido, hermano, porque usted no puede contra Dios. Mejor empiece a orarle al Señor. Deje que Dios sea Dios. Él tiene el control de cada situación. Si Dios ya nos dio una promesa, lo más sencillo, la vida es bien simple, hermano. Muchos cristianos nos complicamos la vida simple y sencillamente porque no creemos en las promesas de Dios. Pero la vida para el cristiano es bien simple y bien sencilla. Muchos hermanos me dirían, ay no hermano, si cuando estamos en esas luchas, porque el cristiano tiene que pelear 3 luchas. Una lucha que está dentro de nosotros, que es con nosotros mismos, la palabra lo dice, la vieja naturaleza y la nueva naturaleza, el hombre viejo y el hombre nuevo. O sea, que hay veces que estamos en el hombre viejo y hay veces en el hombre nuevo. Es una lucha constante que tenemos. La otra lucha es una lucha alrededor de nosotros, que es con el mundo, que tenemos que estar siempre nosotros apartándonos de la tentación, porque ya, aunque estamos en este mundo, ya no somos de este mundo. Y la última lucha es la allá arriba. Hay una lucha que está allá arriba y un día voy a predicar de eso. Porque Dios quiere bendecirnos, pero el diablo, Satanás, no quiere que Dios abra la ventana para nosotros.
Y en el libro de Daniel está bien claro cuando baja el ángel y le dice, Daniel, yo pude venir antes, pero el príncipe de Persia no dejaba que yo viniera. Pero tuvo que llegar Miguel para que me ayudara. Y así pude pasar. Y aquí te traigo la bendición de Dios. O sea, Dios quiere derramar grandes bendiciones en nuestras vidas, hermano. La vida para el cristiano es bien simple y es bien sencilla. Creerle al Señor, orar al Señor, seguir la voluntad de Dios y dejar que el Señor sea verdaderamente nuestro Dios. Sea verdaderamente el que controla nuestras vidas. Les voy a poner un ejemplo, a ver si me lo entienden. Hay un hombre que se llama Eric Westmeyer. Este fue el primer hombre y el único hombre que ha subido el monte Everest siendo ciego. Este hombre quedó ciego a los 13 años, producto de una enfermedad degenerativa. El 90% de las personas que han tratado de intentar subir al monte Everest han fracasado. Y desde el año 1953, 165 personas han muerto en ese intento. Ahora imagínense qué tan difícil es. Y este cieguito pudo subir y llegar a la punta del monte Everest. ¿Qué hizo este hombre para llegar a la punta del monte Everest, tener ese éxito? Todo lo que hizo fue que le pusieron una campana al que iba delante de él. Y él seguía el ruido de la campana del que iba delante de él. Y seguía las instrucciones del que iba delante de él. Y le decía, no cruces a la derecha, ahí hay un desfiladero, ahí hay un barranco, ten cuidado. Y él aprendió a ser sensible al ruido del hielo, que cuando el hielo se craqueaba muy rápido, él sabía que allí era peligro. Y así él tuvo éxito. Pues así es la vida para nosotros los cristianos. Debemos de aprender a escuchar la voz de Dios y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y no dejar que nos lleve el enemigo, sino que nos guíe el Señor. Dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas, hermano. Siguiendo su voluntad, haciendo su voluntad. Muchos podrían decir, y me lo han dicho a mí, hermano, ay, hermano, si tú tienes tu negocio, aquí esto pudiera crecer, ¿y para qué estás perdiendo el tiempo, hermano? Yo estoy invirtiendo el mejor tiempo de mi vida en estos años, porque yo estoy seguro que estoy haciendo tesoros en el reino de los cielos, y es un privilegio grande servirle a un Dios grande y poderoso, hermanos. Decía George Washington, el éxito no está en lo que tienes, sino en las dificultades que pasas para tenerlos. Fíjense en este pasaje que leímos de Segunda de Reyes, Dios utilizó 4 leprosos para enseñarle a su pueblo la gloria de Dios. Dios no te va a ocupar, hermano, por lo que tengas, ni por tu habilidad, ni por tu capacidad. Ni creas que Dios te va a dejar de usar por tu incapacidad. Dios te va a usar por tu corazón. No importa lo que tengas o no tengas. No importa si tienes los 2 pies o no los tienes. No importa si tienes las 2 orejas o no las tienes. Cuando Dios dice te voy a usar, Él te va a usar, estés como estés. Porque Dios se va a glorificar a través de cada uno de nosotros. Deja que Dios se glorifique a través de tu vida. La tercera y última, hermanos. Vamos a Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses 1, verso 6. ¿Cuánto lo tiene? Amén. Dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si Dios te ha dado una palabra en tu vida, créeme lo que Dios no hace nada a medias. Todo lo que Dios hace, lo hace siempre completo y nada lo deja a medias y sin terminar. Algo que nos pasó hace poco aquí en la iglesia, la familia de Jesús me ha dejado a mí, y esta es una promesa muy grande que hoy la recibo con gran gozo del Señor. Cuando nosotros compramos la propiedad esta aquí, donde nosotros estamos, el pastor que nos la vendió se comprometió que había un problema de casi 2 años de no pagar impuestos, o él no había arreglado esa cuestión de los impuestos, y él se comprometió que iba a arreglar eso. Bajo esas condiciones nosotros firmamos y nos firmó un documento.
Pasó el tiempo y el gobierno nos demandó a la iglesia. Para no hacer muy larga la situación, yo consulté con un pastor amigo mío argentino, el pastor Daniel García. Él nos recomendó que pagáramos y que no hiciéramos nada. Y que Dios es un Dios justo y Él reintegra todo. Y fue justamente lo que hicimos, pagamos casi $10,000 de impuestos que se debían de año y medio. Y aunque teníamos carta para poder demandar al pastor, no lo hicimos. Él es un siervo de Dios y sabemos que Dios va a tratar con él. Consulté con personas que sabían de ley y me decían, mire, ya pagó, olvídese eso, el gobierno no le va a regresar ni 5 si él no anda regresando. Y si va a gastar más en que le regrese para la cantidad que le va a regresar. Bueno, hermanos, nosotros nos quedamos así, oramos y confiamos en el Señor. Hace como 2 meses nos vino un cheque. A las 2 semanas nos vino otro cheque. Ya con esos 2 cheques nosotros teníamos más de la mitad de lo que nosotros habíamos pagado. Yo ya me sentía satisfecho y tranquilo. Dije, bueno, el Señor nos recuperó algo. Algo es algo, dije. Y a lo demás que les queda a los abogados, dije yo, me adentro. Pero hermanos, la semana pasada vino otro cheque. Y con eso nos estaban regresando todo. Y nada les quedó a ellos. Todo lo reintegró el Señor. ¿Sabe? El Señor no es deudor de nada. Gloria al Señor, gloria a Dios. Cuando Dios va a hacer algo, hermano, no lo hace a medias, lo hace completamente. Hace tiempo se oía un testimonio de una hermana, o mejor dicho, me contaba una hermana que ella había orado mucho por su esposo para que saliera del alcoholismo y saliera también de las drogas. Y me dices, hermano, dice que mi esposo ya no está tomando, gloria a Dios, le dije, pero dice que todavía sigue en las drogas, le dije. Entonces le dije, mira hermana, Dios no hace nada a medias. Solamente sepa esperar la promesa de Dios. Y si usted es una hija de Dios, Dios está con usted. Créale. Y un día Dios va a obrar. Y la hermana siguió, espera y espera, hermano. Hasta que un día yo más no la vi aquí en la iglesia. Entonces yo me quedé después preocupado. Decía la hermana, ¿por qué ella no viene? De repente volvió a aparecer ya casi a los meses, ya hasta este año. Y le digo, hermano, ¿y qué pasó? No, es que fíjese que mi esposo no cambia. Hermano, esa no es la manera que debemos de esperar en el Señor. Créalo fielmente y el Señor va a responder. No se aparte del Señor. Órele, porque eso es lo que el enemigo quiere. Que usted se aparte del Señor. Sepa que la promesa de Dios es segura. Y si usted ya le puso, dice la palabra, que todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo y lo que pida, le será hecho. Lo veíamos ahora con mi hermano Omar. El que no permanece en nuestro Señor Jesús, todo lo que Él pida, le será cumplido. Esa es una promesa que el Señor le ha puesto. Y si usted ya puso a su esposo, ya hermana, tarde o temprano el Señor le va a cumplir. Únicamente Dios ocupa un proceso, un tiempo para que esa promesa llegue. Porque Dios está probando su corazón. Pero Dios no es deudor de nada, ni nada hacia medias, sino que lo hace completamente. Y yo creo fielmente que un día Dios va a sacar a este hombre de donde está. Porque Dios es un Dios poderoso y es más grande del que está contra nosotros. Dios nos ama y sabe que nosotros lo amamos. Y si lo amamos, el Señor siempre va a cumplir lo de nosotros. Yo no sé cuál es su necesidad, hermanos. No sé cuál es la barrera que usted tiene alrededor de su vida. Pero yo te digo esta mañana, sea lo que te tenga atado, o que tengas miedo de seguir adelante esta mañana, dile, voy a seguir adelante, Señor. Voy a salir de donde estaba, Señor. Porque tú me has prometido, no me sacaste una, me has sacado varias veces, Señor. Y esta mañana, así como el profeta Eliseo le habló a su pueblo, esta mañana tú me has hablado a mí, Señor. Y yo estoy seguro que tú me vas a sacar adelante.